Queridos hermanos y hermanas, un saludo cordial, nos volvemos a encontrar y seguimos reflexionando sobre algunos aspectos de la vida familiar, con ese trasfondo que hemos querido dar, esas dos certezas que acompañan nuestra reflexión. Que la familia es un lugar en el cual se vive las virtudes, un espacio vital en el cual se van desplegando las posibilidades de la virtud, pero también no solamente es un lugar de ejercicio de la virtud, sino un lugar en el que se enseña la virtud. Se enseña a través de la vida virtuosa, pero también a través de la formación, de la educación en la virtud. Hoy en el mundo está de alguna manera en boga el intento de solucionar conflictos, la resolución de conflictos. Prácticamente ha entrado en algunos programas de algunas carreras, incluso como curso, como taller, la resolución de conflictos. Porque la conflictividad es algo inherente a la naturaleza humana. Las dificultades de la vida, las contrariedades, generan muchas veces desencuentros. Ya en las primeras páginas de la Biblia vemos una suerte de conflicto cuando, según el relato bíblico, la mujer come del fruto prohibido, luego le da de comer al hombre, cuando Dios les pide cuentas, el hombre le echa la culpa a la mujer responsabiliza a la serpiente. Un conflicto, por ejemplo, en ese caso, para trasladar responsabilidades y no querer asumir la responsabilidad propia frente al error, frente a la equivocación. Basta ese ejemplo para señalar cómo la primera página bíblica prácticamente nos habla de la posibilidad del conflicto. Y en la vida humana existen muchísimos conflictos. Conflictos por razones económicas, conflictos de pronto por una palabra dicha que hirió a otro. A veces no porque esencialmente la palabra era mala, sino por la susceptibilidad de quien acogió y malentendió la palabra o la expresión. U otras veces sí, por la intencionalidad que la palabra llevaba, porque quien la pronunció quiso deliberadamente incomodar, fastidiar, herir. En todo caso, lo cierto es que en la vida siempre puede haber conflictos, mayores, menores, algunos que siendo menores casi sin importancia, nimios, no se atienden adecuadamente y van agudizando la situación hasta el punto de marcar una muy seria conflictividad. Todo esto lleva ¿a qué? Todo esto lleva y conduce a que muchas veces las relaciones humanas no se vivan bien, se vayan deteriorando simplemente porque no hubo la capacidad de resolver el conflicto, de reconocer el conflicto para resolverlo. La familia, curiosamente, si bien es cierto que es ese espacio vital que vive habitualmente del amor y que por lo tanto debe cultivar las actitudes propias del amor de personas que se aman, a veces también puede vivir la conflictividad. En el seno de una familia no faltan los conflictos. Basta que revisemos nuestras conversaciones habituales.
Probablemente hablamos con alguien que nos cuenta el conflicto que supone la presencia de la suegra en el hogar. Una cosa tan simple. O a veces el conflicto puede darse por cosas incluso muy buenas. El conflicto que genera que uno de los miembros de la familia, el hijo por ejemplo, se acerque un poco más a la vida de fe. Y esto genera conflictividad en alguno de los padres. O el conflicto que se puede generar muchas veces por las decisiones que se toman en torno a la educación de los hijos. La familia es un espacio de relación. En la familia nos relacionamos y no toda relación humana es fácil. En las relaciones humanas siempre está el riesgo, no la exigencia, no la necesidad. Quiero decir, no es que necesariamente deba darse conflictos entre personas o que sea una exigencia propia de la naturaleza de la familia que allí se dé los conflictos. Pero sí existe la seria posibilidad de que en las relaciones que se tejen en el seno de la familia se puedan dar conflictos. Conflictos porque no se otorga un permiso que uno concede, permisos porque conflicto porque la decisión que uno toma en relación a algo compromete de alguna manera la vida de los demás. La conflictividad, pues, puede ser un elemento que esté presente en la vida familiar. Pero lo importante es cómo resolver el conflicto, cómo enfrentar la situación conflictiva, cómo situarse, cómo colocarse, cómo ponerse cada miembro de la familia ante la situación que genera una conflictividad. Y lo primero de todo es reconocer el conflicto. Qué importante es vivir esta actitud de sinceridad, una sinceridad que lleve a reconocer que efectivamente se ha dado una conflictividad. Reconocer que lo que el otro dijo me hirió. Reconocer que la decisión que el otro tomó afectó algo en la vida familiar. Reconocerlo todos. No hay peor actitud frente a un conflicto que negarlo. Pero si aquí no pasa nada, ¿pero por qué te complicas? Si lo que yo he realizado no tiene ninguna implicancia. O la persona que está de pronto fastidiadísimo o fastidiadísima por lo que el otro ha decidido que compromete algo de la vida y dice, no, yo no estoy molesto, ¿quién te dijo? Esto no me incomoda. Finalmente cada uno hace lo que le parece. Negar la conflictividad, negar el conflicto es el peor modo de acometer, el peor modo de ponerse frente a una situación conflictiva. Reconocer que yo con mi actitud creé una incomodidad a los demás. Reconocer que yo con mi decisión, si bien no buscaba esa conflictividad, la produje. O reconocer que lo que el otro ha hecho, ha dicho o ha decidido, en verdad genera en mí una molestia, genera un fastidio, me crea un conflicto. Qué importante es saber con cabeza fría y también con corazón ardiente, pero sobre todo con la cabeza fría y con gran racionalidad, descubrir en ciertas ocasiones que existe en la vida de la familia un conflicto que está impidiendo, que está dificultando la adecuada relación entre todos o entre algunos de los miembros de la familia. No nos cerremos frente a la conflictividad, no temamos frente a la conflictividad, ni siquiera si fui yo el que causé el conflicto. Qué importante es tener el coraje, la valentía de poder decir, sí pues, yo no quise causar este problema, yo no deseé
yo no intenté, yo no busqué, yo no hubiera querido que este fuese el desenlace al que se llega a partir de una actitud mía o de una decisión mía. Pero reconozco, aunque yo no quise esto, el conflicto se dio. Ese primer paso es importantísimo. Qué importante es la humildad para reconocer que de pronto algo que yo realicé generó conflicto. Y si yo no lo generé, sino lo generó otro miembro, pues también de mi parte reconocer. Pero reconocer sin echar tanto en cara, reconocer sin refrescar a cada momento lo que el otro hizo, reconocer sin juzgar las intenciones. Gran parte de el agudizarse de los conflictos es querer presuponer intenciones negativas en la otra persona. Quizás la otra persona decidió mal, de acuerdo, actuó mal, sí, dijo una palabra inadecuada e imprudente, sí, pero probablemente hubo inadvertencia, no se dio cuenta, no midió. Entonces está bien que yo reconozca y le haga ver a la otra persona que lo que hizo, dijo o dejó de hacer o dejó de decir generó una situación difícil. Pero una cosa es reconocer que la situación está y otra es enrostrárselo a cada minuto y nosotros poner gradaciones de culpabilidad y ver a la otra persona casi como el demonio o hacerle sentir como que es el demonio que arruina la vida. Reconocer el conflicto con la mayor serenidad de la que soy capaz, pero a la vez intentando acrecentar la capacidad de serenidad, ¿no? Tener serenidad. Sin serenidad no se resuelven las cosas. Apasionadamente, impulsivamente, no se resuelven las cosas. Tener la serenidad para reconocer. Serenidad, humildad, paciencia, lucidez para reconocer. Esta es una situación conflictiva. Y luego podemos dar un paso más. Reconocido el conflicto, ¿por qué se dio el conflicto? ¿Cuál ha sido la causa de que este conflicto se genere? Y en este sentido, mis hermanos y hermanas, por lo general cuando entre personas encontramos una situación conflictiva, vamos a encontrar también que en la mayor parte de ocasiones no hay un único responsable. A veces se llega a una situación de conflicto y todos o varios hemos contribuido a esa situación de conflictividad. Vamos a imaginar que el conflicto se da porque yo tomo una decisión mal tomada que compromete a los demás miembros de la familia. Pero vamos a imaginar en este ejemplo que yo pregunté en un momento determinado y dije, estoy por tomar esta decisión, ¿qué les parece? Y nadie me contestó. Nadie se opuso a que yo tomase la decisión. De repente, porque alguno pensó, algún miembro de la familia pensó, no creo que la tome. Es una decisión tan sin sentido que no creo que la vaya a tomar. O de repente la otra persona no intervino ni contestó cuando yo dije algo porque pensó, está bromeando. O de repente otro finalmente dijo, bueno, si se sigue de acá un problema ya se verá. El tema es que yo consulté, vamos al ejemplo, y nadie se opuso a que yo tomase la decisión que anunciaba que probablemente tomaría. La tomé. El conflicto se generó y entonces todos me culpan. Tú con tu decisión nos metiste en un problema. Oye, pero cuidado, yo les pregunté, yo comenté que iba a tomar esa decisión. Nadie se atrevió
a decirme o nadie tuvo el tino de decirme, atención, que es muy peligroso lo que tú quieres hacer, que es muy inoportuna la decisión que piensas tomar. Entonces no solo soy yo el responsable de esa situación conflictiva. Hay también una corresponsabilidad en todo aquel que cayó, que no dijo, es que yo creí que no lo ibas a tomar. Pues no debiste solo creerlo, entendiendo ahí el creer como el suponerlo, debiste expresarlo. Y si se hubieran expresado todos, probablemente yo cambiaba la opinión, no tomaba la decisión desatinada y no teníamos el conflicto. Analizar serenamente la situación conflictiva, analizar con verdad, analizar con serenidad y con verdad, con gran sinceridad, normalmente nos va a hacer ver que todos de alguna manera fuimos partícipes de esa situación, que todos tuvimos un poco de responsabilidad. Y si todos tomamos conciencia de que algo de responsabilidad tuvimos por acción o por omisión o por distracción o por lo que sea, entonces ya se van poniendo paños fríos. Ya no se apunta o no apuntan todos hacia un culpable. Ya se comienza a ver más que culpable, responsables. Y una responsabilidad compartida. El ánimo se serena un poco. Yo me hago cargo que de pronto mi silencio no ayudó. O de repente yo hice una broma. Yo impulsaba a alguien aparentemente bromeando para que tome una decisión y la tomó. Pues me daré cuenta que mi broma fue inoportuna. Pero nos hacemos cargo. Cuando todos analizamos serenamente el conflicto, entonces lo primero que hacemos es, nos damos cuenta de nuestro grado de responsabilidad. Pero luego analizamos también con serenidad la gravedad de la situación. Muchos conflictos se hacen, entre comillas, los grandes conflictos por exageración. Porque de repente es una cosa de facilísima solución. Es una cosa sencilla. Y entonces si es una cosa sencilla, pues dejémosla allí. Simplemente demos vuelta a la página y vayamos adelante. Aprendamos la lección y vamos adelante. Muchas veces el dar vueltas y dar vueltas a la situación no ayuda. Decían las personas mayores en alguna ocasión, no des vuelta al agua que apesta, al agua emposada, porque va a apestar más. A veces simplemente ya no hace falta dar tantas vueltas a la situación. Ya vimos que sí, hubo un error, hubo una responsabilidad. Este miembro de la familia parece que tuvo un poquito más de responsabilidad, pero todos participamos en la responsabilidad, pues ya basta. ¿Para qué seguir dando vueltas, hurgando a muchas situaciones? Miremos adelante. El conflicto se ha generado por una decisión que tomé, por un pasado. Ese pasado ya no está, ese pasado ya no existe. Existe un presente, y el presente es este momento que tengo ahora para remediar lo que haya que remediar. Y existe un futuro, un espacio que tal vez el Señor me regala para yo seguir caminando con los otros miembros de la familia. De cara a ese futuro y tomando en serio este presente, no tiene mucho sentido que yo siga hurgando en lo que pasó. Cuando tengo esta sabiduría, entonces puedo ir adelante. Cuando miro hacia adelante, a veces tenemos una tendencia demasiado fuerte a mirar solo hacia atrás, a querer dar vueltas y remover situaciones pasadas. Miremos hacia el futuro. La familia está llamada a ser esa comunidad humana que va viviendo el presente y va caminando hacia el futuro. El pasado le servirá cuando la memoria es muy buena memoria, cuando son cosas buenas que alientan, cuando son cosas buenas que inspiran. El pasado, en cuanto pudo ser negativo, pues sí,
lo reconozco como lección para no volver a cometer el error, pero no sigo enlodándome en ello. Y entonces, cuando ya reconozco, cuando miro lo que se puede hacer, se toman determinaciones. Y tomamos determinaciones todos. La mejor manera de resolver el conflicto es tomar determinaciones deliberadas, tomar determinaciones firmes, decidir con seriedad, pero todos, en la medida que pudimos tener responsabilidad. Sigamos con ese pequeño ejemplo que habíamos puesto. Un conflicto que se genera frente a una decisión mía, que yo la anuncié, que nadie me la cuestionó, que nadie opinó, y ahora todos se lamentan por la decisión tomada. Pues tomemos determinaciones. Para salir de este impasse, necesito la ayuda de los otros. Pongamos el ejemplo. No lo puedo hacer yo solo. Nos comprometió económicamente, por decir como ejemplo. Y yo, por más que me esfuerce, solo no podré salir rápido. Bueno, pues quizás los otros me ayudan en la solución. Se comprometen también conmigo a salir de esto. Pero también hacemos un propósito sincero y serio. Dialogaremos más. Nadie se quedará callado cuando de pronto yo u otro miembro de la familia en algún momento pida una opinión. Cada uno se manifestará con sinceridad, con verdad y con seriedad. Cada uno opinará. Intentaremos ver que la vida de uno de alguna manera involucra también a la de los demás. Decidiremos no ser indiferentes. Decidiremos no permitir que cada uno vaya por su cuenta con total indiferencia frente al otro, sino que todos nos esforzaremos por caminar en conjunto. Todas estas determinaciones nos habrán ayudado y entonces el conflicto se convirtió en escuela. Por un lado, aprendimos a resolver el conflicto. Aprendimos a saber enfrentarnos ante lo complicado, ante lo difícil, ante lo oneroso, ante lo fastidioso. Aprendimos a dominar pasiones, aprendimos a morir un poquito a nosotros mismos, aprendimos a serenarnos, aprendimos a pensar y a pensar en un sentido amplio, con mente realmente abierta, pero también aprendimos a obrar en otra ocasión. Aprendimos de ese aparente error o de ese real error, aprendimos a que yo otra vez insista más para que ojalá y me respondan cuando yo hago una consulta. Aprendieron los otros que no pueden juzgar simplemente desde su prejuicio. Yo creí que no iba a decidir así. No, manifiéstate, dilo, no creas, no pienses. Simplemente lo que el otro puede hacer, expresa. Aprendió la otra persona que era indiferente frente a lo que iba a decidir, que a veces lo que te parece que es indiferente puede ser comprometedor. Y entonces que en el seno de una comunidad familiar es importante compartir lo más que se puede. Esa experiencia de conflicto se hará oportunidad de crecimiento. Mis hermanos y hermanas, qué importante es tomar esta actitud. Si hoy decíamos hay hasta talleres de resolución de conflictos, qué importante es aprender que la familia es un lugar en el que casi siempre alguna vez aparecerá el conflicto. Y es la mejor escuela, el mejor taller, el mejor ámbito en el que se pueden solucionar conflictos. ¿Por qué? Porque en ella hay un elemento que es el elemento que se convierte en fuerza motriz capaz de todo lo bueno, el amor. Y cuando hay ese verdadero amor, que es búsqueda del bien del otro y de los otros, encontramos la energía necesaria para poder llegar siempre a buen puerto. En nuestra vida familiar, en nuestra vida humana, siempre estará el conflicto. No nos asustemos. Hubo un conflicto entre José o en José cuando se entera que la Virgen María está embarazada y el hijo no es suyo. Pero José supo abrirse, supo dialogar, supo escuchar al Señor a través del ángel que le decía: no temas,
toma María, tu mujer, porque el niño que está esperando viene del Espíritu Santo. José había tomado una decisión ante el conflicto, marcharse, irse, abandonarla. Pero es capaz de recapacitar, entrar en cabeza nuevamente, de abrirse desde la fuerza del amor. En ese caso, porque el Señor le iluminó. Una familia cristiana, a todo lo que hemos dicho le añadirá algo, invocará al Señor para desde la ayuda de Dios poder resolver sus conflictividades. Que ojalá esta lección la tratemos de aplicar y sepamos siempre resolver los conflictos de nuestra vida y hacer de la familia esa escuela de resolución de conflictos desde el diálogo, desde la escucha, desde el amor. Que Dios nos bendiga a todos, mis queridos hermanos y hermanas.